es el mayor esfuerzo después de la lucha por la independencia y la restauración de este país. Porque fue una iniciativa con una integración que no tiene precedente. Imagínense que Trujillo encarnó el predominio del jefe sobre la sociedad, que fue un origen social que comenzó con la propia independencia, cuando Santana cercó a los constitucionalistas para ponerle el artículo 210, que era establecer la supremacía de los jefes sobre cualquier otra norma o regla. Todo el Estado dominicano se caracterizó porque los que llegaban no eran expresión ni de aspiraciones colectivas definidas, ni tampoco de ejecución de lo que decía su Constitución. Con Trujillo eso alcanzó la máxima expresión porque él concentró en el poder económico, en el poder burocrático, en el poder político y en el poder cultural su autoridad. Fue el absolutismo. Incluso muerto Trujillo, lo que ocurre como referencia fue la victoria de Juan Bosch. Y Juan Bosch, un intelectual que tenía un conocimiento de todas las luchas políticas, puso una constitución brillante, pero expresó un problema de su déficit en la práctica política. Usted sabe lo que es llegar a una sociedad que había heredado el espíritu de Trujillo y él dejar el aparato burocrático igualito, no quitó a nadie. Y eso era un nivel de incomprensión. Él creía en la supremacía pura y simple del pensamiento. Tumbado a Bosch, hubo una restauración de ese autoritarismo que caracterizó la era de Trujillo y del abuso. Porque esos guardias, a la primera elecciones nacionales libres, le respondieron con esa actitud de derrocar al presidente. Entonces el golpe de Estado que siguió lo que hizo fue fortalecer esa idea de exclusión de la gente y de decisión de la autoridad. Abril, pues, fue la expresión de más significación en el sentido de rehacer ese país, de modificarlo. No era luchando por el poder, aunque se clamaba que Bosch volviera al poder y que se pusiera en vigencia la Constitución. La incorporación ahí de los militares. Francis Fernández Domínguez, que es una muestra simbólica del cambio del mundo, eran hijos de dos generales trujillistas, y sin embargo, al amparo de la experiencia de los 7 meses del gobierno, se compenetraron con la idea del cambio en forma tal que, salido Bosch, hubo que sacar a Fernández Domínguez, pero él tenía ya una estructura ganada. Y es esa corriente de rechazo a la continuidad del autoritarismo, de crítica al abuso histórico de que usted podía hacer lo que le diera la gana en el mando, de ese reclamo por rehacer este país de acuerdo a una real constitución que expresaba las aspiraciones populares y además la adecuación a la época. Y Abril entonces tiene ese significado, es el resumen más arraigado de la lucha democrática que se ha producido en el país después de la restauración y después de la independencia. Ese hecho de unir a los militares con la diversidad política, el mayor esfuerzo que se ha dado en todo el país. No ha habido un momento de máxima unidad. Y yo les digo que el 27 fue derrotado el golpismo. Francis, en el vínculo que establecimos a propósito de la guerra, me contaba que el día 27 de abril fueron llamados a la embajada de Estados Unidos, entre otras personas, él y Molina Ureña, que era el presidente provisional, junto con Peña Gómez y otros, y que el embajador norteamericano le planteó a todos ellos: miren, ustedes perdieron ya, entréguense, desistan de este conflicto y nosotros vamos a ser intermediarios para que le den un trato adecuado. Molina Ureña salió de ahí y se asiló cuando vio esa actitud de los norteamericanos. Peña Gómez también fue y se asiló brevemente esa tarde. Y cuando salieron afuera y Francia estaba ahí, me dijo: yo me arremangué los brazos y dije en voz alta:
los que quieran morir con honor, que me acompañen al puente. Y él salió de ahí a morir con honor para el puente. Y en el puente ese día 27 se destruyó el poder de los golpistas, que como ellos sabían lo que estaba haciendo la embajada, creían que esto estaba disponible para que ellos vinieran a barrer. Y se equivocaron. Francia y estábamos todos los sobrevivientes con él. Destruimos una ofensiva de 11 tanques que cruzaron el puente. 2 o 3 se devolvieron. Y a toda la infantería la liquidamos. Y ese día, puede decirse, derrotamos la fuerza de San Isidro a un nivel general. En la noche nos encontramos Francia y yo, con quien yo tenía muchas dificultades porque él era el jefe de los cascos blancos y yo era el jefe de la propaganda del 14. Pero cuando fui a verlo, en la noche del 27, él estaba comiendo de espalda a la puerta y dijeron, aquí te está Fafa Tavera buscando, y se volvió. Y yo vi que tenía un plato esmaltado, comiendo yuca con salchichón con la mano. Ahí nos abrazamos sin decir palabra, pero nos dijimos, esta obra hay que concretarla con la toma del cuartel de la policía y la toma de la fortaleza. 27, y al otro día 28 nos sorprende la información de que 500 infantes de marina estaban desembarcando en la República Dominicana para proteger el área de la embajada, que ante los disturbios creados no tenía estabilidad ni garantía. Comenzó entonces la intervención norteamericana. Y Francis me llama y yo voy a verlo y me dice, hay que responderle inmediatamente a esta acción de los yanquis, mañana con la toma de la fortaleza. Un hecho insólito. Y el 29, el coronel Lora Fernández, del equipo de Francis, y yo, que era el responsable militar del 14 de junio con Juan Miguel Román, nos encontramos frente a la fortaleza para dirigir la operación de tomar ese cuartel. Y el mérito era que era la respuesta al crimen norteamericano de evitar que esa victoria se consolidara. Tomamos la fortaleza y el mayor volumen de armas que se transfirió al sector privado salieron de ahí ese día. Pero no quiero callarme el hecho de que como yo era un hombre amigo y pupilo de Minerva, cuando entré a la fortaleza y yo tenía un mapa, fui a la cárcel creyendo que iba a encontrar ahí a los asesinos de ella. Y encontré la cárcel abierta. Y ahí nos enteramos que la noche anterior a nosotros ir, y esto lo dice Claudio Camaño porque fue testigo, Montesarache se puso de acuerdo con el jefe de la fortaleza para que le entregara los militares que estaban ahí acusados de la muerte de la Birbar y de otras cosas, porque si el 14 entraba ahí lo iba a matar. Cuando nosotros entramos, los asesinos de Alma Tamireva le hacían protegidos, pero quedó en el ámbito de que con la toma de la fortaleza se consolidaba la victoria a pesar de la presencia norteamericana. Y hubo un júbilo extraordinario. Y todos los policías detenidos ahí, hay muchas gráficas, fueron llevados a Ciudad Nueva a pie. Yo participé en ese proceso a pie, sin que a ninguno le diesen un trato inadecuado. Había una conciencia de la identidad entre los militares constitucionalistas y el trato a los militares detenidos. A pesar entonces de la intervención, nosotros creíamos que habíamos consolidado nuestra victoria el día 29, pero no fue así. Estados Unidos reforzó su personal, nos cercó a nosotros, nutrió el alimento a los derrotados de San Isidro y lo puso en una persecución que nos bajó en la parte norte a cientos de personas que murieron. Y a nosotros los que estábamos en Ciudad Nueva nos cercaron. Y Estados Unidos impuso su voluntad. Y eso restauró la herencia cultural del trujillismo en el autoritarismo. No es de descartar el hecho que Balaguer, que estuvo 30 años con Trujillo, bajo el patrocinio norteamericano, volvió al poder. Y era tan grande la actitud de Estados Unidos que Juan Bosch, el candidato posterior en función de reclamar el lugar que le correspondía, no pudo salir un día a la calle, ni ir a la emisora,
tenía que mandar grabada su punto de vista Radio Comercial, porque fue una determinación de imponernos la restauración que Balaguer mismo encarnaba. Entonces, yo creo que la aspiración fundamental de Abril quedó pendiente. Rehacer esta sociedad para readecuarla a los cambios que inspira la democracia es una batalla que hoy es más necesaria que nunca, porque hay un gobierno que en su programa estableció refundar la República, rehacerla de nuevo, y ha tomado con lentitud este camino, pero con la claridad de decir con la policía: hay que refundar la policía, hay que rehacerla, y está tratando de modificar también las Fuerzas Armadas, y ha comenzado a propiciarla a base de levantar el nivel de vida, porque sin usted mejorarle la vida a los guardias y a la policía, no puede esperar que ellos cumplan adecuadamente con su función. Este gobierno está comprometido con el cambio, con refundar la República, con rehacer esto, independientemente de la lentitud con que lo ha hecho o de las limitaciones, como nombrar 3 procuradores para que le den curso a la lucha contra la corrupción. Ha establecido el criterio que aquí hay que acabar con la impunidad, que aquí hay que someter a todos los ladrones del Estado y quitarle sus bienes para que vuelvan a la sociedad. Este gobierno es, en cierta medida, el único aparato que después de Abril asume el hecho de que esto hay que refundarlo y rehacerlo. Yo espero, pues, que este recordatorio entre nosotros sirva para reafirmar la confianza. A pesar de los 57 años de aquella derrota, las aspiraciones de entonces tienen una posibilidad de ser ahora una día. Yo espero que así sea. Gracias. Otro fuerte aplauso para don Fafa Tavera, un hombre que ha luchado por la democracia de la República Dominicana, por el establecimiento de una constitución que garantice el respeto y la igualdad de cada dominicano y cada dominicana. Recuerden que